Muchas bendiciones. Aquí estamos en nuevo Naciendo Cada Día. Y hoy le vamos a compartir el tema. Es obligatorio ofrendar. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces yo quiero empezar leyéndole 2 Corintios, capítulo 9, de versículos del 6 al 7. Y la palabra se lee en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje bíblico es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de los Corintios. Y un tema que el apóstol Pablo trató de manera extensa fue la parte de la ofrenda. Primeramente, él nos dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, y que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay un versículo en Proverbios que dice que hay personas que retienen mucho y reciben poco. O sea que Dios mira no es la ofrenda en sí, sino el corazón dispuesto que tú puedas tener a dar esa ofrenda. La respuesta a la pregunta, ¿es obligatorio ofrendar? La respuesta es no, porque Dios no obliga a nadie a ofrendar y ni a hacer nada. Ahora bien, a nosotros es que nos conviene ofrendar. Nos conviene siempre y cuando lo hagamos con un corazón dispuesto, generoso y alegre. Porque Dios aquí dice, Dios ama al dador alegre. Porque cuando Caín y Abel fueron a dar ofrenda a Dios, Abel dio su ofrenda y le dio lo mejor de su cosa, mientras que Caín le buscó los peores frutos, las peores cosas para Dios. Entonces también dice ahí que Dios miró a Caín y a su ofrenda con malos ojos, pero a Abel y a su ofrenda lo miró bien. Entonces, la ofrenda es un tema muy controversial, pero eso está dentro de las prácticas que uno debe de hacer. No está obligado a hacerlo, pero uno como cristiano, y si uno está agradecido con Dios, con lo que Dios te dio, entonces tú le devuelves a Dios lo que Él ya te entregó. Porque no es por nuestra fuerza que nosotros conseguimos dinero o cualquier cosa, la salud, porque Dios es quien nos da todo. Pero muchas veces nosotros nos creemos que por nuestra inteligencia, por nuestras conexiones conseguimos un trabajo, por nuestro entendimiento, por nuestra prudencia, y todo proviene de Dios. Porque si no fuera por Dios, entonces tú estuvieras en una cama tendido y tú no podías ni siquiera trabajar, ni siquiera mantenerte. Es Dios quien te ayuda a conseguir lo que tú tienes, y Él espera, no te obliga, sino que Él espera que tú le agradezcas con un corazón bueno, y también con la parte de la ofrenda. Porque también dice un versículo en Éxodos capítulo 36 versículo 1 y el versículo de 3 al 5 dicen así: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que han mandado Jehová. El 3. Tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la ofrenda del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y el 5. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Este versículo es la obra del santuario. Primeramente, dice aquí, el versículo 1, que fue todo hombre sabio a hacer la obra. Muchas veces, si tú no puedes ofrendar, también la obra y tu servicio puede servir como ofrenda.
porque al final la ofrenda sí sirve para el servicio de Dios, para la edificación de su reino, porque las cosas se mueven aquí por gracia, pero también se necesita la parte monetaria para hacer ciertas cosas. Pero también el pueblo de Israel lo trajo con buen corazón y dio las cosas abundantemente. Dios espera que nosotros también tengamos esa actitud, que nosotros demos deliberadamente, pero siempre con prudencia, sabiendo que las cosas como son, no necesariamente mirando al otro que no da, a un pastor que roba, etc. Una ofrenda puede ser un servicio, puede ser también algo que tú puedas dar, que tú que una ayuda que tú quieras dar. Entonces Dios eso lo ve, y si Él quiere, y Dios siempre quiere, entonces Él te bendice la obra de tus manos, pero siempre y cuando tú lo hagas con una buena intención y con la intención de edificar el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Yo lo voy a leer, Éxodo capítulo 35, del 4 al 5. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: eso es lo que Jehová ha mandado. Tomar de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y bronce. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí Moisés estaba hablando aquí al pueblo de Israel. O sea, una ofrenda no solamente dársela al Señor, porque hay un versículo que Jesús dice Jesús que Él estaba en el hospital y le fuiste a visitar. Él tenía hambre y le diste de comer. Estaba en la cárcel y lo fuiste a ver. Eso es una obra que el Señor está haciendo, que nosotros vayamos a Él. Es un modo de ofrendar al Señor, ayudando a otro. Por ejemplo, hay hijos que no le dan nada a la mamá, ni al papá tampoco. Y ellos son universitarios y otros no son universitarios y tienen un buen empleo. Y a veces hay padres también que tienen hambre y hay hijos que no le dan ni 5 centavos. Es una ofrenda también, darle a sus padres y su mamá. Mirar uno que tenga hambre también, como también la ofrenda que se da también a la iglesia. Cuando ofrendamos a la iglesia, no tenemos que estar mirando a otra gente, que se la merezca su mamá o no se la merezca su mamá, o se la merezca el pastor o no se la merezca el pastor. No debemos hacerlo porque ellos se lo merecen, porque nadie de nosotros no merecemos nada. La salvación no nos merecemos, ni que Dios nos ayudara a nosotros. Y Dios está siempre ofrendándonos, que ofrendar es ayudar. Ofrendar es ayudar. Nosotros estamos siempre pidiéndole a Dios que nos ayude. Y Dios está siempre ofrendando con nosotros, ayudándonos cuando nosotros más lo necesitamos. Entonces, cuando ofrendamos a la obra de Dios, el pueblo de Moisés dice aquí dice el pueblo de Moisés, que dice a la congregación, dice aquí, los hijos de Israel diciendo a los hijos, porque el que tiene deseo de ofrendar a Dios, no es obligatorio ofrendar para nada. Por ejemplo, tampoco es obligatorio darle a su mamá, pero yo pienso que uno debe ser agradecido. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, el pueblo de Israel está diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. O sea que un mandato de Dios ofrendar. La única condición es, porque no es obligatorio, pero es un mandato de Dios. Lo que pasa es que Dios no recibe a una ofrenda de mala gana. Dios no recibe una ofrenda de mala gana. Entonces,
Por eso es que no es obligatorio ofrendar. ¿Por qué? Porque Dios no te va a recibir una cosa algo que tú pelees, una madre que el hijo le tire en cara lo que le da, o un esposo que le diga en cara lo que le da, o un amigo que te diga en cara lo que le da. Eso no es ofrendar. Ofrendar es cuando usted tiene un corazón dispuesto de dar. Y dice también, tomar entre vosotros ofrenda de Jehová. ¿Todo qué? Generoso, lo dice aquí. Generoso de corazón. O sea, que tienen que andar con un corazón dispuesto y alegre. Esa es la ofrenda que el Señor quiere que dé. ¿Y quién que lo da? Lo da el que es agradecido con Dios. El que no mira que es una obligación ofrendar. ¿Por qué? Porque en iglesia nos sentamos, ellos tienen una especie de pagar todos los servicios, porque incluso aquí en la historia de Moisés, dicen ellos que ellos tomaron generosos de corazón y trajeron, ¿qué traían a Jehová? Plata y bronce, pieles de carnero, ternales de rojo, pieles, joné, madera y todo lo que podían ofrecer. Todo lo que podían ofrecer para el tabernáculo, para que todos nosotros estuviéramos sentados con aire acondicionado, con micrófono, con un buen celular, con todo eso. O sea que esos son gastos y sirve dinero, pero si usted no puede ofrendar con dinero, dice la palabra aquí en Moisés, si usted continúa leyendo Éxodo capítulo 35, todo lo que dice, no solamente de dinero, también dice la palabra que Dios nos dio dones. Dios nos dio dones, que con nuestros dones, si usted sabe hacer algo, usted está ayudando para uno seguir la obra de Dios, para alcanzar alma para Cristo. Porque las almas que tienen que ser salvadas, eso es lo que Dios quiere. Por eso que tenemos que ayudarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque es así que Dios quiere. Entonces, él estaba diciendo ahorita de la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Hay personas que no son cristianas y no han recibido al Señor en su corazón, pero ellos han hecho que de su trabajo van y ofrendan a la iglesia y no son cristianas, porque son agradecidos del Señor y ofrendan porque ven que Dios lo bendice. Caín, cuando le presentó la ofrenda a Dios, Caín no amaba al Señor. Él fue porque Abel, el hermano, estaba, pero él no quería. Y la ofrenda que Caín dio no fue agradable. Pero hay personas que no han aceptado al Señor, que son bendecidas y van a hacer la obra de Dios, dándole la ofrenda de dinero. O sea, que eso no es cuestión de que uno sea cristiano, no sea cristiano, que sea obligatorio, no que sea obligatorio. Hay personas que no tienen al Señor y ofrendan. Con eso no estamos diciendo que deben ofrendar, porque es un tema demasiado conflicto. Y no tenemos que mirar el conflicto, porque nosotros le damos a Dios de lo que Dios nos da a nosotros. Él dijo ahorita que si estuviéramos acostados en una cama, usted y yo no nos pudiéramos mover a hacer las cosas. Y pensamos que por los méritos nuestros, nosotros no ganamos las cosas. Dios nos da el don, nos da la inteligencia, nos da la salud, nos da todo para poder andar a nuestro trabajo. Así que ofrendar no significa que Dios no quiere que usted sea duro. Tanto usted si es duro, usted se pone más chiquito. Porque si usted ofrenda, así como usted ofrenda, Dios lo va a bendecir. Porque así el reino de Dios crece y crece y crece. Y al crecer, porque por ejemplo un misionero o un evangelista que va a otro país y usted ofrenda, usted está ayudando a ya que usted no puede ir a andar a hablar la palabra de Dios, entonces ese dinero le ayuda a que ellos puedan andar a tener sus necesidades, a hablar el evangelio, porque así que Dios provee, porque el dinero va en mano y en mano. No que usted tiene dinero ahí, usted se tiene el mismo dinero, usted tiene que darle, hermano, el dinero corre.
Los dones también son buenos, ayudar al ¿cómo se llama? Al templo. Vuelvo y repito, no es obligado ofrendar, pero es bueno andar a ofrendar con corazón dispuesto por lo que Dios nos ha dado a nosotros, porque Dios nos da de lo que Él nos da. Por ejemplo, hay un versículo, no sé, ahí en la Biblia hay uno que dice de darle el 10%. Dice que hay muchos que dicen que la ofrenda no es obligado, y eso es cierto. Pero la Biblia dice que hay que dar un 10% de diezmo de su trabajo. O sea, es un negocio que usted está haciendo con Dios. Dios le está dando a usted un trabajo. Y a darle un trabajo, ¿usted qué hace? Usted lo que está haciendo un negocio que el Señor lo bendice, y Dios no está pidiendo tanto, un 10%, por ejemplo, de 1,000 pesos, son 100 pesos, no son tanto dinero. Usted se come, nosotros no comemos la grande cantidad, y Dios lo que pide un 10%, y hay gente, no, yo no voy a ofrendar. Los pastores, no, usted no tiene que mirar nada, usted tiene que mirar la conexión con Dios y lo que Dios dice en su palabra. Así que nada, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que ofrendar en un corazón dispuesto al Señor, yo pienso que eso es muy agradable para Dios y para uno mismo. Así que nada, en el nombre de Jesús vamos a confiar en el Señor y a ofrendar, no solamente con ofrenda de dinero, también con una adoración dispuesta también. Andar a congregarse también, porque a veces hay gente que no tiene dinero para ofrendar, y andando al templo, a la congregación, están adorando al Señor, se están ofrendando a sí mismos también, porque la mejor ofrenda que Dios quiere no es su dinero. Ese dinero sirve para la obra del Señor, como Moisés y Dios le dijo de hacer. Pero todo eso es para la ofrenda más importante que Dios quiere, es que nosotros seamos salvos, que el Evangelio sea predicado para llegar más alma. Esa es la ofrenda más importante. Nosotros, nuestra alma, eso es lo más importante. ¿Qué le voy a decir? Vamos a entregarle nuestra vida a Dios, y primero vamos a ofrendarnos nosotros mismos para tener un corazón dispuesto, no solamente para ofrendar, sino para mejorar como carácter, porque Dios mira eso también. Cuando usted ofrenda, que usted quiere complacer al Padre, Dios lo bendice también. Bueno, que Dios lo bendiga.